El doctor Walter Dressel es excelente orador, así que no quiero quitar tiempo, pero necesito decirles que para mí, en lo personal, es un honor estar acá hoy acompañando a Walter en este libro que como trabajo en conjunto es ya el 7º libro en el que trabajamos juntos, de un total de muchísimos, he perdido la cuenta de cuántos ha hecho ya Walter. Entonces, lo más increíble de todo es que sigue produciendo y es de esos autores de que no para. A los editores no nos da el tiempo para poder atender todos sus requerimientos, pero para bien, porque es un autor muy prolífico, y justo estábamos comentando ahora que se vienen más sorpresas, así que por favor es un autor para seguir el hilo. Dentro de poco va a salir otro título también. Pero bueno, concentrémonos ahora en este libro que se llama Toma un segundo café contigo mismo. Vamos a decir que por supuesto es un libro referencial a otro, porque el segundo café, muchos ya sabrán, se trata de una referencia a un título de hace unos cuantos años ya y que marcó un jalón en la carrera como escritor de Walter. Digo la carrera como escritor, pero seguramente como muchos de ustedes saben, no lo podemos circunscribir la calidad de escritor, es ante todo un médico, y como médico habla, ¿verdad? Entonces hoy quiero simplemente agradecer que hoy pueda estar acá para contestar incluso las preguntas que podemos de repente, si tenemos espacio, completar al final de la oratoria. Y nada más que para romper el hielo y dar la bienvenida, empiezo con una primera preguntita para hacer como un intercambio, pero nos vamos a ir adentrando en los diferentes capítulos del libro. Me gustaría, Walter, que nos comentaras ¿qué recuerdos tenés de aquel primer café, esa invitación primera a tomar un café con los lectores que hiciste ya hace cuántos años? Bien, buenas noches para todos. Voy a hacer algo que no hice nunca. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación, pero ahora me toca presentarte a ti. Mariana Zavala, que es el nombre de la señora que me acompaña en la noche de hoy, es un personaje muy especial que tenemos los escritores, porque ella es la que hace la corrección. Es decir, yo escribo el libro, lo entrego a la editorial llama a Mariana, le dice: Dressel o Walter trajo un libro nuevo, corregí. Entonces ahí aparece un silencio, ¿verdad? Unas semanas donde la señora Mariana hace la corrección. Pero ¿qué sucede? Hace la corrección y un buen día yo, abriendo mi correo electrónico, encuentro un correo de Mariana que dice: aquí van las correcciones. Nunca entendí eso, unas van en azul, otras van en rojo. Bueno, yo leo la corrección, pero lo que siempre me sorprende es que va un libro de 230, 250 páginas y Mariana me pone: Walter, si fuera posible en el correr de la semana usted me podría mandar la corrección totalmente revisada. No, en 4 días ya los ojos están bastante gastados con la escritura, todavía la revisación es mucho más engorrosa, pero nos hemos llevado bien y creo que mucho trabajo no te doy, por lo menos falta de ortografía no tengo. Doy fe de eso, es un placer trabajar con este señor que tengo acá. Bueno, así que esa es la presentación, por eso nos une un cariño muy especial con Mariana, porque el hecho de trabajar juntos también, con el paso del tiempo, con el paso de los libros, es como que el engranaje se maneja en forma perfecta. Contestando a tu pregunta, Mariana, creo que podría escribir un libro de las sensaciones de Toma un café contigo mismo. Empezando por el título. O sea, alguno de ustedes posiblemente me ha escuchado en alguna otra presentación. ¿Saben por qué se llama Toma un café contigo mismo? El tema es así. Ese libro salió por primera vez en Uruguay en el año 2003. Cuando yo empecé a escribirlos en el año 2012, estábamos en el ojo de la tormenta de esa crisis tan importante que hubo en Argentina, empezó en Brasil, después en Argentina y en Uruguay. Y en mi programa radial me llamaba mucha gente muy desesperada porque mucha gente había perdido su trabajo. Y claro, yo en una radio, uno no está viendo a la persona, no sabía quién me llamaba, qué es lo que pasaba. En pocos segundos me planteaban o me pintaban un panorama y yo debía dar una respuesta.
Y así pasaba un día tras otro y una semana tras otra, hasta que en determinado momento, un día se me ocurrió, a punto de partida de una experiencia que yo había tenido con un paciente mío que había sido un gerente de una empresa muy importante, era un hombre que en ese momento tenía unos 53, 54 años, y había sido despedido. Entonces, él me venía a ver para conversar sobre su situación, y a mí me llamó mucho la atención porque él venía siempre de traje y corbata. Y yo me empeciné en tratar de hacerle entender que a esa altura de la vida, en América Latina, en Argentina o en Uruguay, reinsertarse en el mercado laboral en relación de dependencia iba a ser muy difícil. Entonces le decía, no vengas de traje, veniste con un jean y con una camisa y hablemos como si estuviéramos en un café, no en el consultorio. Y le costaba enormemente. Entonces un día me llamó una señora y me contó también una situación bastante similar. Y se me ocurrió en ese momento decirle, señora, ¿por qué no se sienta a tomar un café con usted mismo? ¿Y por qué no piensa cuáles son sus capacidades o sus potencialidades ocultas? Y que en este momento de necesidad usted puede hacer emerger hacia la superficie y quizás le puedan ir resolviendo su difícil situación. Y quedó en esa. A los 2 o 3 días me vuelve a llamar. Me dice, ¿se acuerda, doctor, que usted me dijo que me sentara a tomar un café? Bueno, el café lo tengo servido, pero no sé por dónde arrancar. Entonces, en ese momento también se me ocurrió decirle que me parecía que había 4 preguntas básicas que los seres humanos deberíamos todos nosotros los que estamos acá, hacérnoslas periódicamente para poder ir monitoreando hacia dónde vamos en los caminos de la vida. Y la primera pregunta era, ¿qué quiero que me suceda en la vida? ¿Qué quiero para mi vida? Pero ¿qué quiero para mi vida de acá en adelante? ¿Y por qué de acá en adelante? Porque de acá para atrás es un tiempo que ya vivimos y es un tiempo que no tiene retorno. Entonces, claro, no es una pregunta que se conteste en 5 minutos y en una noche. Debemos tomar unos cuantos cafés con nosotros mismos y anotar aquello que quiero, por más disparatado que sea. Después iremos tachando, nos van a quedar 3 o 4 cosas, de las cuales vamos a elegir aquellas que están más en consonancia con nosotros. La segunda pregunta, la imagen en espejo, ¿qué es lo que no quiero para mi vida? Bastante más fácil de contestar, porque ahí están todas las cosas que nos lastiman, que nos han herido, que sabemos que no queremos que nos suceda. Tercera pregunta, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiero? O sea, una vez que me acerqué o me aproximé a aquello que quiero, ¿hasta dónde me juego por aquello que quiero? ¿Hasta dónde soy permeable a la opinión de los demás? Y una cuarta pregunta que era, ¿qué necesito para sentirme bien? Y si ustedes unen las 4 preguntas, se van a dar cuenta que las 4 tienen un denominador común. ¿Y cuál es ese denominador común? Que nadie las puede contestar mejor que nosotros. ¿Quién puede saber mejor que yo lo que yo quiero para mi vida? Aún aquellas personas que nos quieren y que nos quieren bien. Pero siempre tenemos algo que guardamos y que nos identifica y que de alguna manera nos marca como cada ser humano diferente. Entonces quedó ahí. Mi primer libro, fue en plena crisis, era El lado profundo de la vida. Y me pareció que en estos temas de crisis personales, que pueden ser laborales, que pueden ser afectivas, que pueden ser de distinto tenor, la autoestima es una herramienta fundamental para la recuperación. Una autoestima que es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Y me puse a escribir sobre la autoestima. Y escribí hasta que le di forma de un libro y dije, este libro se va a llamar Toma un café contigo. Y ahí fue Walter Dressel orgulloso a la editorial que en aquel momento me publicaba y le planté el CD al director de la editorial y me dijo, muy bien doctor, muchas gracias, ¿cómo se va a llamar el libro? Toma un café contigo. Y yo vi que el hombre iba cambiando de un color normal de su piel a un color rojo granate y me pareció que se sentía mal, que algo le estaba pasando. Y me dice, ¿usted está seguro de ponerle ese nombre? Y claro, yo no tenía mucha experiencia. Yo en realidad, como dijo Mariana, era un médico que se había puesto a escribir, pero no tenía una trayectoria de escritor como para esgrimir argumentos para defender el título. Le dije, mire,
toda la gente que me escucha en la radio sabe de qué se trata, porque es una frase que yo acuñé y que uso bastante en la radio. Pero si usted me dice que esto no va a funcionar, me dice, no, pero usted se imagina un libro en un escaparate de una librería, ¿alguien se va a parar a mirar eso? Y yo tímidamente le dije, ¿sabe una cosa? Me parece que sí, porque es una invitación a reflexionar, realmente a reflexionar con uno mismo, que me parece que es lo más importante antes de salir corriendo al terapeuta. Vamos primero a mirarnos en el espejo del alma, a ver qué es lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos y qué es lo que nos pasa o por qué creemos que nos pasan determinadas cosas en la vida. Y me fui no muy convencido, ¿no? Y a las 2 o 3 horas este hombre me llamó, me dijo, mire, por costumbre no me gusta cambiarle el título a los autores. Así que bajo su responsabilidad, si usted lo quiere publicar con ese título, yo no le garantizo nada. Y bueno, todos nos podemos equivocar alguna vez en la vida. Toma un café contigo mismo. Llevó 17 ediciones en América Latina, 15 ediciones en España. Fue el libro más vendido hasta el día de hoy. Sigue siendo uno de los libros, el buque insignia lo llamo yo. Por eso es que tengo, Mariana, recuerdos muy lindos de Toma un café contigo mismo. Y ese fue el motivo fundamental por el cual, casi 2 décadas después, me pareció que yo, más allá de los otros libros que escribí, debía volver a tener un contacto a través del café con mis lectores o con aquellas personas que se acercaban por primera vez, para ver qué es, cómo nos fue en la vida en estos últimos 17 o 18 años. ¿Qué cosas logramos? ¿Qué cosas quedaron por el camino? ¿Qué herramientas podría brindarle yo a través de este segundo café para poder manejarnos en el presente y poder proyectarnos hacia el futuro? Entonces me puse a escribir ese segundo café. Entre tanto, yo había escrito otros libros. El espejo del alma, que me parece que es un lugar maravilloso para que uno se pueda mirar sin limitaciones en ese espejo, reflejarse, encontrarse con lo mejor de nuestra persona y también con nuestras debilidades. Porque lo hablábamos antes, cuando estábamos sentados ahí en el sofá, todos los seres humanos tenemos un área de fortalezas. Y esas son las que nos impulsan y nos permiten manejarnos en la vida. Y tenemos otra área que la tenemos bastante escondida porque no nos gusta reconocer, que es el área de las debilidades. Reconocer las debilidades es el primer paso para poder transformarlas en un futuro en fortalezas. Entonces, mirarse en el espejo del alma, generar ese jardín de nuestro corazón, que es ese espacio donde yo al final del día voy y me encuentro conmigo. Y si tengo que llorar, lloro, y si tengo que gritar, grito, y si tengo que hablar, hablo, pero saco para afuera todo aquello que tengo contenido en el día entero. Excelentes lugares para volver a tomar o para empezar a tomar ese segundo café con nosotros mismos. Por supuesto que es una alegoría, pero el café tiene un poquito ese sentido, ¿verdad? Ese aroma, ese calor que emite, ese color del café que nos permite ponernos quizás un poco melancólicos, pero nos permite también estar en la mejor situación de permeabilidad para poder mirarnos a nosotros mismos y dejar de taparnos los ojos con las manos para no ver la realidad. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de las personas que están deambulando por Punta del Este o por el mundo, tienen una determinada realidad. Y mientras nosotros no aceptemos la realidad al día de hoy de cada uno, es muy difícil que podamos establecer cambios, porque nadie puede cambiar algo que no sabe lo que es. Entonces yo primero tengo que aceptar mi realidad y después, recién, una vez que acepto mi realidad, me doy cuenta de qué es lo que está bien, qué es lo que está menos bien y qué es lo que está horrible y que tengo con urgencia que cambiar. Te había pedido que me interrumpas. Me interrumpís y yo sigo de largo. Walter, justamente en esa reflexión te quería preguntar lo siguiente. Este libro, este segundo café, tiene además el desafío, entiendo yo, de la perspectiva. Uno tiene que hacer un ejercicio de perspectiva en 2 preguntas bisagras que creo yo tiene el libro, que es cuánto nos ha enseñado la vida y cuánto a su vez hemos aprendido de ella. 2 grandes preguntas importantes que obligan a la perspectiva del tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que cada experiencia que nosotros vivimos, no importa el signo que tenga delante, deja un aprendizaje. Es más, yo diría que aquellas experiencias que todos los que ya tenemos unos cuantos años transitados por la vida
quizás recordamos como fracasos o como grandes fracasos o situaciones muy conflictivas en nuestra existencia. Cuando las miramos a través del túnel del tiempo, nos damos cuenta que en realidad fueron señales de alarma que la vida nos estaba poniendo para que nosotros nos demos cuenta que teníamos que andar o desandar el camino y tomar una nueva ruta. Lo que sucede es que tenemos que tener también la virtud de poder darnos cuenta en el momento que es un mensaje, en lugar de creer de que realmente el mundo y la vida está en contra nuestro. La vida es neutral, la vida no está en contra de nadie, simplemente que en determinado momento, a ver, nosotros vamos creciendo a lo largo de la vida. Cuando somos niños dependemos totalmente de nuestros padres o de las personas que están a cargo de nuestra educación. Pero a medida que vamos creciendo nos vamos tornando independientes. Y con las pocas herramientas que tenemos, y digo pocas herramientas porque aprovecho la oportunidad que estoy en un colegio, para decir algo que yo vengo pensando hace muchos años. Y es que más allá de la enseñanza curricular, que por supuesto forma parte del bagaje intelectual que cada ser humano va a tener, hombres y mujeres del mañana, yo creo que deberíamos introducir ya en los últimos años de la escuela una asignatura que debería llamarse, por ejemplo, herramientas para la vida. O sea, darle al joven o al niño que va a ser el puber y después el joven, herramientas para poder defenderse en la vida y que no se encuentre con un mundo hostil, con un mundo cruel, con un mundo difícil y no tenga las herramientas para poder defenderse. Por eso es que hay un determinado núcleo de personas que con esas pocas herramientas salen a la vida y les va bien, entonces no hay mucho para cambiar. Y hay otras que van cosechando un fracaso tras otro, en los distintos ámbitos. Entonces, cuando una persona va cosechando un fracaso en lo laboral, un fracaso en lo económico, un fracaso en lo afectivo, tiene que detenerse. Yo siempre pongo el ejemplo de las carreras de automóviles. Ustedes vieron que cada tantas vueltas, yo no soy muy afecto a los automóviles, un hijo mío que anda por ahí, que es ingeniero automotriz, sí es afecto a los automotores, y acá hago una digresión porque estoy en contra de las leyes de Mendel que hablaban de la genética humana, porque en mi familia, y he revisado hasta donde pude llegar con las generaciones, cuando un auto no funciona, todos sabemos que hay que llamar al Automóvil Club. O sea, nadie entiende absolutamente nada de autos, por lo tanto nadie entiende tampoco cómo un individuo de la familia tiene una pasión por los autos. Entonces, ustedes vieron que cada tantas vueltas el auto se detiene para entrar en un box donde hay todo un equipo de personas que le van cambiando las cubiertas, revisan el encendido, en fin, hacen todo un mantenimiento ultra rápido para que vuelva a circular. En la vida sucede algo parecido. Si cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas no nos están funcionando adecuadamente, allí tenemos que detenernos para ver en primer lugar si no hay algunas creencias o modelos de comportamiento, paradigmas que están equivocados. No equivocados en el sentido de que quizás desde el punto de vista ético y moral sean equivocados, pero que no se ajustan a las necesidades o los requerimientos del mundo moderno. Por eso es que también hablábamos que hoy en día el mundo gira y avanza tan rápidamente que nosotros periódicamente tenemos que evaluar si estamos a tono o no, si estamos siguiendo el ritmo, más allá de que estemos de acuerdo o no. Pero es como que hay una enorme ola que si nosotros no avanzamos, nos va a cubrir y nos va a dejar realmente fuera de la conversación. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida? Es una pregunta fundamental. O sea, cada episodio nos tiene que dejar una enseñanza y de esa enseñanza tenemos que elaborar herramientas para seguir adelante, porque otro de los temas y de los problemas que tenemos en la vida es que no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para el lamento, no hay tiempo para quejarse. Todos acusamos el golpe de las situaciones que son difíciles, pero quienes tienen una buena autoestima, y ese es el núcleo central de este libro y del anterior, se recuperan mucho más rápidamente. No es que no les duela, no es que no les sangre la herida, les duele y les sangra la herida, pero cicatriza más rápido. ¿Por qué? Porque entienden que no hay tiempo para lamentarse en forma indefinida. Sí.
Walter, en esa propuesta permanente de hacerse preguntas e intentar contestarlas, de ver cómo estamos en relación a los diferentes temas que nos vas proponiendo en el libro, hay que tomar un café con uno mismo, es decir, generar un momento, un clima para poder hacerse esas preguntas y contestarlas. ¿Cómo aconsejás, si cabe la palabra, o cómo debería ser ese entorno, ese lugar? ¿Cómo genero ese clima para poder verdaderamente enfrentarme a esas preguntas? Bueno, yo creo que ahí va la personalidad de cada ser humano. Es decir, hay quienes necesitan un silencio absoluto y que nadie los moleste. Hay quien lo puede hacer pasando la llave en su oficina o en su consultorio o en su estudio. Hay quien lo puede hacer quizás en medio del bullicio de un shopping. O sea, lo importante es lograr abstraerse del mundo exterior. Es decir, a mí me sucede, sí. Es difícil, pero yo creo que uno puede establecer barreras. A ver, a mí me gusta escribir. Uno de mis lugares preferidos es un hotel en Montevideo, cuyo bar da hacia la Rambla, hacia el mar. Y por supuesto que es un hotel donde hay algunos fines de semana donde yo estoy absolutamente solo en ese bar, como fue el sábado pasado y el domingo. Y hay otros días que el hotel tiene un evento, por ejemplo, tiene un salón que está muy cerca donde yo escribo y donde pasa un montón de gente que muchas veces inclusive me saluda. Pero eso no es obstáculo para que yo pueda escribir. O sea, yo me encierro en lo que yo pienso que tengo que hacer y no me molesta demasiado el mundo exterior. Pero sí respeto la situación de cada uno, cada persona de acuerdo a su manera de ser. Lo ideal sería, por supuesto, que uno pueda abstraerse, pero hay que tener cuidado con eso. Y te explico por qué, Mariana. Muchas veces me pasó con pacientes, yo les hacía siempre una pregunta, cuando venía una persona ansiosa o angustiada, que yo podía sospechar de que podía estar deprimida, yo siempre le preguntaba, dígame, ¿usted puede recostarse en el sofá de su casa y poner una música clásica, una música melódica? No, doctor, no puedo, porque a los 30 segundos, a los 60 segundos, siento una carrera dentro de mi pecho, el corazón empieza a latir. O sea, el encuentro con uno mismo no es sencillo, no es fácil, y muchas veces la persona lo tolera mejor si está acompañado que si está solo consigo mismo. Ahora, yo creo que es un tema de entrenamiento, porque ¿qué es lo que sucede? Yo les decía hace un rato que de nada sirve taparse los ojos para no ver la realidad. ¿Pero por qué? Porque tarde o temprano todo ser humano va a terminar encontrándose con su realidad. Y cuanto antes lo hagamos, vamos a estar más a tiempo de poder diseñar un camino diferente. Y no después encontrarnos de que ya es tarde, o no tenemos la capacidad intelectual o la capacidad física, o ninguna de las dos, para poder hacer los cambios necesarios. Entonces, por más que duela, por más que sea difícil, tomar un segundo café implica hacer el análisis de cómo nos ha ido en la vida. Y no importa la edad, porque quien tiene 18 o 20 años ya tiene 18 o 20 años vividos. Y quien tiene 60 ya tiene 60 años vividos. Por lo tanto, lo importante es disponerse a hacer ese ejercicio que nos permita visualizarnos tal como nosotros somos. Si fuéramos a decir que la autoestima es una suerte de vitamina, ¿cómo estamos en los niveles? ¿Tenemos una carencia crónica? Sí, yo creo que, a ver, yo puedo hacer un balance, una estadística de mis 43 años de ejercicio profesional hasta mi retiro, y podría decirte que hay un porcentaje muy elevado de personas que transitan por su vida y por el mundo con una autoestima bastante dañada. A ver, pongámonos de acuerdo cómo se gesta la autoestima. La autoestima empieza a gestarse en los primeros años de nuestra vida. Primero con los mensajes que nosotros recibimos de nuestros padres o de las personas que están a cargo de nuestra educación. Después en la enseñanza secundaria con nuestros profesores, hasta que en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, empezamos a tener nuestra propia visión de la vida. Pero esa visión muchas veces está dañada porque los mensajes que hemos recibido en el comienzo no han sido mensajes positivos. A ver, si uno a un hijo o una hija, en lugar de estimularle a tratar de que sea el mejor o la mejor, pero
no para destacarse o separarse de los demás. Tratar de educar con el concepto y con el criterio de la excelencia, que es un proceso de mejora continua. Porque si nosotros tenemos la dicha de ser personas inteligentes, capaces, que tenemos un coeficiente intelectual y emocional adecuado, prácticamente no existen límites para los logros del ser humano. Ahora, si yo recibo mensajes de que no voy a poder, de que no seré capaz, o que soy incapaz para lograr determinadas cosas, recuerden que una mentira que se repite 100 veces termina siendo una verdad. Entonces yo voy creciendo y voy saliendo a la vida con un menos 20 o menos 30. Por eso yo siempre les decía a mis pacientes, miren, yo les trazo una línea recta, horizontal, y en el medio pongo un cero. A la derecha está lo positivo y a la izquierda está lo negativo. Si tú te sentís mal y me venís a ver a mí cuando estás en menos 20, para que yo te ayude a llevarte al cero y pasar al positivo, voy a demorar X tiempo. Pero si tú me vienes a ver cuando estás en menos 80, para llevarte de menos 80 a 0 y después de 0 al positivo, me va a llevar 4 veces tanto. Entonces, cuanto antes nosotros nos podamos dar cuenta cómo está nuestra autoestima y cómo nos damos cuenta en nuestras relaciones personales, cómo me enfrento yo a los desafíos de la vida, cuánta confianza tengo en mí mismo y en mis propios procesos de pensamiento. Y esto no significa egoísmo, porque muchas veces me han preguntado si la autoestima es sinónimo de egoísmo. De ninguna manera. Es más, la persona con una buena autoestima extiende su mano para quien no la tenga pueda transitar por ese camino hasta lograrlo. El egoísta mira por encima del hombro y jamás cede un solo centímetro de su conocimiento, de su capacidad. Entonces, esa autoestima está conformada por la confianza en uno mismo y por el respeto por uno mismo, que es la capacidad para aprender a decir que sí cuando estoy de acuerdo y a decir que no cuando no lo estoy, sin sentirme culpable. Y es también la capacidad para aprender a poner límites, para no dejarme invadir mi territorio y para yo no tener la necesidad de tener que invadir otros territorios. Entonces, yo siempre digo que los terapeutas son muy importantes, pero el terapeuta más importante de mi vida soy yo. Yo primero me tengo que enfrentar a mis propios demonios y a mis propios fantasmas. Y las respuestas las tengo yo. El terapeuta es un facilitador, es un observador objetivo que nos facilita el camino porque nos da una visión diferente por no estar involucrado subjetivamente en lo que me está pasando. Entonces yo le doy lo que yo veo a través del cristal de mis lentes, pero lo veo una determinada forma. Quizás otra persona, la misma situación la ve desde un ángulo distinto. Por supuesto que la última decisión va a estar a cargo mío, porque yo soy el dueño de mi vida. Por lo tanto, también tengo que ser el responsable de mis decisiones. En eso está conectado con una pregunta que quería hacerte que se desarrolla más bien hacia el final del libro y tiene que ver con la verdad de cada ser humano, es decir, un poco dónde empieza, dónde termina y tangencialmente la visión de los otros, hasta cuánto le damos importancia a la visión del otro. Me parece que es algo interesante a desarrollar. Sí, Mariana, yo soy un convencido que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene una determinada misión en la vida y tiene una determinada verdad que defender. Lo que sucede es que muchas veces uno escucha la pregunta, ¿cómo descubro mi misión? Y yo creo que no es casual. Fíjense ustedes, yo elegí, cuando tenía 18 años, estudiar medicina. Y si hoy volviera a tener 18 años, volvería a elegir la medicina. Pero quizás con un criterio y con una óptica diferente. Que la medicina me permitió, más allá de mi especialidad de la cardiología en su momento, me permitió conocer al ser humano en profundidad. ¿Por qué? Porque a mí me pareció siempre que para ejercer una buena medicina, más allá de la técnica, yo tenía que conocer al ser humano que tenía delante. No es solamente que me duele, yo le tengo que preguntar cómo te duele, de qué manera te duele, qué te duele más, ¿te duele el cuerpo o te duele el alma? ¿Qué es lo que más te duele? Porque un cuerpo enfermo enferma el alma, un alma enferma el cuerpo. Entonces, de alguna manera, yo creo que la misión se complementa, porque un buen día yo me dediqué a escribir, simplemente porque me pareció que como ciudadano
uruguayo, por haber estudiado en forma gratuita en la universidad, por haber tenido y tener la suerte de tener un medio de comunicación a mi disposición todos los días de la semana, yo tenía que contribuir de alguna manera con algún elemento que le permitiera a las personas, sumado a otros, recuperar la alegría de vivir. Y ahí me puse a escribir ese primer libro, El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales. Y sin proponérmelo, descubrí que eso era el complemento de mi misión. Y por eso seguí escribiendo, por eso ya son 16 libros publicados, más 3 cuartos prontos. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene que hacer ese mismo trabajo. Tiene que mirarse hacia adentro, encontrar cuál es su verdadera misión en la vida, que puede ser muy variada, pero que en definitiva nos permite tener un hilo conductor, nos permite saber hacia dónde nos dirigimos y por qué nos dirigimos hacia allí. Y también defender la verdad, o sea, la propia verdad, esa verdad que no es igual a quien está al lado y que no es igual tampoco a la persona más cercana de la familia. Es una verdad que nosotros vamos construyendo a lo largo de la vida. Entonces, la misión y la verdad son dos polos fundamentales en la vida del ser humano que cada uno de nosotros tiene que aprender a descubrir. Bueno, ya para ir cerrando esta primera parte de las preguntas y después dar espacio para las consultas de ustedes, si quieren hacerlo, simplemente a modo de cierre, hay en el libro unos cuantos segmentos en los que Walter habla de sí mismo, como lo ha hecho en otros libros, es decir, es generoso al comentar en qué está él como para mostrarse como copartícipe en ese camino. A mí me parece que es algo muy valioso de él como escritor, que va como permanentemente mostrándose y acompañando, mostrándole al lector que él también va haciendo un camino. Y justamente en una de esas menciones comentás que estás en un momento bisagra porque de algún modo en tu vida se te acabó la parte práctica de ejercer la medicina y estás abocado de lleno a las otras tareas, mayormente la de escritor. Es decir, podemos tener momentos bisagras en cualquier momento de la vida. ¿Qué es para vos tener un momento bisagra? Bueno, en primer lugar, cuando yo pongo cuestiones personales en los libros, me pareció siempre fundamental. En primer lugar, porque yo me considero un usuario de la vida. O sea, yo no soy un gurú que estoy arriba de la montaña impartiendo normas de vida, sino que yo soy un usuario, un trabajador de la medicina toda la vida. O sea que me parece que las cosas que me pasan a mí o me pasaron a mí o me pueden pasar en el futuro son bastante similares a las que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Y por eso desde el primer libro yo puse en la última hoja mi dirección de correo electrónico, mi Facebook, todo lo que son hoy en día los medios de comunicación, para que cualquier persona que leyera un libro mío se pudiera comunicar directamente conmigo. Y eso me dio realmente muchísimas satisfacciones, porque hoy en día, que me retiré de la medicina, tengo algo así como un consultorio virtual a lo largo de los distintos países donde están los libros. Y una de las cosas que mi presencia en distintos países me permitió aquilatar es que más allá del lugar donde la persona se encuentre, cuando vamos a la cuestión íntima de cada ser humano, los problemas son iguales. En España, en México, en Perú, en Argentina, en Uruguay, todos tenemos más o menos el mismo tipo de conflictos. Y tú me preguntabas sobre esos momentos bisagras. Y por supuesto que a lo largo de unas cuantas décadas hay unos cuantos momentos bisagras. Lo hubo cuando tenía 29 años, yendo a Perú. Éramos un grupo de 10 uruguayos que íbamos a un congreso social, mientras los uruguayos estaban allí en los Andes depositados, y habíamos tomado la precaución de sacar el pasaje de manera de poder cruzar la cordillera de día y no de noche. Éramos todos muy jóvenes, para todos era el primer cruce de la cordillera. Fue muy difícil realmente, porque cuando vimos lo que era la cordillera de los Andes nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil que nos pudieran encontrar o que se pudieran salvar. Pero lo importante fue el regreso. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Perú, de Lima, el vuelo tenía que salir a las 2 de la tarde y eran las 3 y eran las 4 y el vuelo no salía y nadie tenía información, hasta que finalmente nos convocaron a todos los pasajeros de ese vuelo a un salón donde el comandante del avión nos dijo que bueno, que ese vuelo
venía de Nueva York a Bogotá, de Bogotá a Lima, y que en el trayecto entre Bogotá y Lima habían recibido una comunicación de que había una bomba en el tren de aterrizaje, firmado, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, la organización Septiembre Negro, había sido justo que después fue la que mataron los israelíes en Múnich. Entonces nos dijo el hombre, bueno, nosotros revisamos todo el avión, no encontramos nada, pero cada uno de ustedes tiene la libertad de cambiar su pasaje y cambiar el vuelo. Nosotros vamos a salir con retraso, lo cual va a significar que vamos a cruzar la cordillera de noche, porque el vuelo era Lima, Santiago, una parada técnica y después Ezeiza. Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo todos, nadie podía quedarse y nos fuimos, y ese fue un momento bisagra, porque yo tenía 29 años y realmente no tenía ganas de morir a mano de Septiembre Negro, de ninguna manera. Pasaron un montón de años y pasaron otros momentos bisagras. En el año 2000, una cirugía sin diagnóstico, esas cosas raras que tenemos los médicos generalmente, del cual salí airoso. Después, en el 2010, otro momento bisagra, como buen cardiólogo me tuvieron que colocar un stent, y a propósito de eso escribí mi libro En el Límite, porque realmente fue un impacto muy importante. Yo estaba en el departamento de Paysandú, a 400 kilómetros de Montevideo, y bueno, allí se precipitaron todas las cosas, me vinieron a buscar una ambulancia y me llevaron a Montevideo, 400 kilómetros de distancia. Entonces yo iba acostado en la camilla, yo me sentía bien, en realidad no tenía molestias, y veía al médico, que realmente era muy simpático, hablando conmigo, y yo me pellizcaba y decía, pero no soy yo el que tiene que estar acá, yo tengo que estar parado ahí, porque si el cardiólogo soy yo, ¿por qué yo estoy sentado acá? Pero después comprobé una cosa mucho más difícil, y es que después que se hizo todo el procedimiento y pasé a una sala, tuve un día y medio allí y otro día y medio en otro sanatorio, y en las dos oportunidades la habitación daba a la calle. Entonces, inmediatamente después del procedimiento, por supuesto que yo tenía un suero puesto, tenía un medidor de oxígeno en sangre, tenía un monitor que marcaba el electrocardiograma, y yo miraba por la ventana y veía que la gente tomaba el ómnibus y bajaba del ómnibus y bajaba del taxi, el taxi seguía, la gente caminaba y pasaba por mi ventana. Y decía, pero a ver, el mundo se detuvo para mí. Y fíjense ustedes la aceleración que significa eso. 2 horas después de estar en la sala pasa el médico, ¿no? A ver cómo estaba. Y me dice, y doctor, ¿cómo está? Bárbaro. Era un viernes. Le digo, me supongo que el lunes puede ir a trabajar, ¿no? Me dice, ¿cómo? Me digo, el lunes, sábado y domingo descanso, el lunes voy a trabajar. Me dice, no, pero doctor, ¿usted es cardiólogo? ¿Qué le pasa? Digo, no, pero se anduvo todo bárbaro. Estoy bien, mire el electrocardiograma, 80 por minuto, de saturación de oxígeno 98%, me siento bien, no me duele nada. Dice, no, usted tiene que empezar a caminar media cuadra, después una cuadra. Bueno, momentos límites, ¿no? Y ahí escribí ese libro. Primero, el mundo sigue andando. Segundo, nadie es imprescindible en la vida. Por lo tanto, no dejes para mañana realmente lo que puedas hacer hoy. Nadie es imprescindible. Y el último punto fue cuando preparé mi retiro. Cuidadosamente, ¿no? Y me dije, bueno, Walter, después de tantos años, tanto en la medicina como de vida, esto no va a ser un punto final, esto va a ser un nuevo comienzo. Y así me vine preparando, ¿no? Y dije, bueno, no voy a dejar todo a la vez. Entonces, en diciembre del 2017 me fui del hospital, me jubilé del hospital, y en abril del 2018 me fui del trabajo privado de la medicina. Y dije, bueno, ¿qué hago con mi tiempo ahora? Porque yo tengo un cuello de botella, yo escribo mucho, o sea, a ver, los lectores leen mucho más rápido de lo que yo escribo. Y la editorial publica mucho más despacio de lo que yo escribo. Entonces, claro, porque normalmente es un libro por año, y si me peleo mucho y sangra la herida, puedo publicar 2, pero no más de eso. Entonces, realmente, si bien no estoy arrepentido de la decisión, le digo por lo que si hay alguno que está próximo a jubilarse, yo le digo cuál es mi sensación. Mi sensación era que yo venía en un auto a 100 kilómetros por hora y de golpe se me puso la luz roja y paré a 0, ¿verdad? O sea, no es que bajé a 60, 40, 20 hasta que paré, no, paré de golpe a 0.
De todas maneras, creo que mantener la capacidad intelectual es fundamental. Cuidar la carrocería también, aunque no es tan fácil, ¿verdad? Porque las cosas van apareciendo. Pero lo importante es mantener el humor y mantener la esperanza de que nosotros vamos a ser capaces de seguir siendo creativos. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y seguir siendo solidarios, eso es fundamental. Tratar de escuchar al que está al lado a ver qué le pasa y darse cuenta que muchas veces lo que nosotros creemos que es lo peor que nos puede pasar, otro está mucho peor que nosotros. Y no es un consuelo, es simplemente para darse cuenta de cómo la vida es redonda. Y hoy estoy bien y mañana no sé si estoy siquiera, no si estoy bien, no sé si estoy. Entonces tratemos de vivir de la mejor manera posible el día a día. Muchas gracias, Walter. Bien. Muchas gracias a usted.